Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No es complicado, donde hablamos temas que creemos que son complicados, pero que realmente no lo son. Mi nombre es Yareli Castillo y los invito a que escuchen los episodios que tenemos aquí en No es complicado, para que me acompañen a caminar hacia lo no complicado. El episodio de hoy me tiene nerviosa, me tiene muy contenta, entusiasmada. Una por el tema, dos por el invitado, pero más por el invitado. El día de hoy me acompaña mi esposo Manuel Fonseca. Y sí estoy nerviosa, porque pues es mi esposo y es como de pero sé que va a salir muy muy padre este episodio porque con el tiempo que pues llevo conociéndolo, ya tenemos pues poquito, tenemos unos 4 meses de casados, pero pues ya tengo 2 años conociéndonos, siendo amigos, prometidos, novios y esposos. Y he conocido su historia y yo en su momento le dije, me gustaría que pudieras platicar en el podcast acerca de un poquito de tu vida y más esta parte íntima que es ese duelo del que nadie te habló, ese duelo del que él se tuvo que enfrentar. Y estamos hablando cuando su papá fallece y fue una etapa en la que él tuvo que pasar y donde pasaron muchas cosas, y por ello yo lo admiro muchísimo, lo amo, y es un gran ser humano que le aprendo día a día lo que es la resiliencia, el permanecer y sobre todo ir en busca de lo que quiere a pesar de las adversidades. Entonces quiero presentarles a Manuel Fonseca. Muchas gracias. También soy un poco nervioso, no suelo ponerme ya después de tantas veces que simulamos estar en podcast. Sí. Pero bien, gracias. Muy contento, repito, me siento muy feliz de estar aquí nuevamente en en el podcast no me habías invitado, nada más en la televisión. En televisión te invité. Y fue también una gran experiencia. Recuerdo que hablamos también algo parecido y pues aquí estamos como materia dispuesta para aportar algo a las personas que te escuchan y que también nos ven. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que quizás para muchos no es fácil, o quizás para muchos van a decir, oye, ¿por qué se atreve a hablar de este tema? Pero veo muy necesario hablar del tema acerca del duelo, lo que nadie te dice del duelo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando me platicaste tu historia, pues te llené de preguntas y no me vas a dejar mentir. Siempre, de todo lo que me pasa. En todo lo que le pasa, pero más en ese tema, yo lo invadí de preguntas porque era como de, ¿sabes? No sé, pues, o sea, yo la verdad no me imagino ese dolor de perder a alguien, o quizás sí me lo imagino, pero nunca va a ser igual de imaginarlo a cuando ya la persona lo está viviendo, ¿no? Incluso a veces hasta se vuelve complicado acompañar a alguien en un duelo, porque lo primero que decimos es como, no, pues todo va a estar bien, ¿no? O sea, esa persona va a querer que estés feliz. Y es como de, pues sí, yo sé que esa persona quiere eso, pero en este momento no puedo darle eso porque estoy sumergido en esa tristeza, en este duelo de lo que es perder a un padre. Sí, y también de ese tipo de pérdidas surgen frases muy típicas de te está viendo desde el cielo, entonces pues tienes que ser fuerte y todo ese tipo de comentarios que rondan cuando pierdes una persona, ¿no? Que a veces siento que los leen o que se los graban o se ponen a ver antes de ir a visitar a una persona que está en este tipo de etapas, y es algo que siempre te comento. Pero bueno, vamos a ir profundizando y vamos a ir mencionando cada una de las cosas que tú me vayas preguntando, que tu público quizás se pueda retroalimentar, ¿no? Recuerdo cuando sucede eso, pues no puedes evitar pues hacerlo o expresar que te sientes triste, ¿no? Y a veces comentaba o publicaba cosas dentro de Facebook de que me sentía un poco triste, no muy explícitas, pero recuerdo una imagen muy clara, ¿no? Que me pusieron las etapas del duelo. Así me la pusieron en una publicación. Y yo decía, ¿realmente hasta el duelo es un proceso? Yo pensaría que no.
así como se dan todas las cosas en nuestra vida a veces de manera muy espontánea, cuando me decían el duelo es un proceso, yo decía, no, eso es para perdedores. Pero da la casualidad que sí, conlleva un proceso, ¿no? Ok. ¿Te gustaría platicarnos, Manuel, cómo fue para ti esta etapa, o más bien cómo sucede esta etapa? Porque obviamente pues nadie está preparado para perder a una mamá o a un papá. En este caso pues es tu papá donde pues te dan la noticia, ¿no? De Sí. que pues ya no va a estar más aquí. ¿Cómo fue para ti este proceso? Porque a lo que me llegaste a platicar, te tocó vivir ese proceso, ¿no? O sea, en donde no estaba seguro si iba a seguir o no iba a seguir. Pues mira, como primera parte, pues es la negación, ¿no? Claro. Cuando sucede todo, cuando pasa todo después del velorio, es como no entender lo que está pasando, ¿eh? Ok, acabo de sepultar a mi papá, acabo de perder a una de las personas, si le pudiera dar prioridad, pues yo creo que está mi mamá y él al mismo nivel, ¿no? Mi principal fuente, que era mi papá, y dices, wow, ¿qué se hace? ¿Sí? Pasando los días, mi mente, como que si fuera algo muy automático, ¿sabes? Empieza a negar la situación. Tanto llega esta negación que mi mente me hace creer o me quiere hacer creer que nunca existió. ¿Sí? Y es algo que ya tuve la oportunidad de platicar también con una amiga y amigos que han perdido a sus papás. Y es como mi mente me hacía creer que no existió esa persona, ¿sabes? Wow. Y yo decía, pues es que realmente sí tuve papá, ¿no? O sea, sí tuve papá, se llamaba Manuel Martín Fonseca, creció conmigo, me enseñó a jugar, me enseñó a caminar, etcétera, ¿no? Y no entendía ese proceso mental en mi cerebro que me decía que no existió, ¿sí? Y dentro de eso, pues la negación de que no pasó lo que acababa de suceder hace unas semanas, ¿no? Algo muy impresionante que dices, wow, o sea, ¿por qué mi mente trabaja de esa manera? O sea, yo decía, ¿por qué me estoy negando a sí mismo que mi papá existió, pues? Pero pues es como la parte de cómo te vas protegiendo ante el dolor, ¿no? Claro. Es decir, te digo que no existió para que no te duela, ¿sí? Y esa fue de las primeras cosas que empecé a experimentar en este proceso. Claro, y supongo que es muy difícil, ¿no? O sea, como toparte con esa realidad, y justamente por eso decidimos ponerle, ¿no? Lo que nadie te dice del duelo, porque el duelo lo que nos han enseñado es igual a en este caso de una pérdida, es igual a un velorio, a sepultar a alguien y luego pues a seguir, ¿no? O sea, la vida sigue, porque tristemente es son las palabras típicas que escuchamos, ¿no? Como de que tú tienes que continuar, tú tienes que seguir. Y es como de, o sea, ¿cómo te explico que en este momento no puedo continuar, ¿no? Porque hay algo que no como tú dices, ahorita estoy en negación. Ni siquiera sé qué está pasando, ni siquiera sé qué onda con mi cerebro que me quiere hacer creer que esa persona no existió, cuando sí existió y fue parte fundamental de todo lo que eres hoy en día. Sí. ¿No? Manuel, quiero hacerte una pregunta y si son incómodas mis preguntas me lo puedes decir, ¿eh? Para eso estamos. Yo recuerdo que me platicaste desde que te avisan del accidente de papá, desde que vas al hospital, tu papá lo dan de alta. Sí. Ustedes llevan ese proceso en casa, vuelve él al hospital. Y tristemente cuando vuelve al hospital pues ya no regresa a casa. Recuerdo algo así. Sí, en la segunda etapa en la que vuelve a ingresar al hospital ya no regresa. Manuel, ¿cómo fue para ti vivir esta etapa en la que ves cómo las condiciones de papá, de repente sabes que está ahora en casa? O sea, ¿cómo vivías este proceso? Es decir, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba? Pues mucha desesperación, porque te preguntas si todo va a volver a ser igual, ¿no? Tú esperas llegar
y nuevamente a tu hogar y saber que se cumpla la rutina de cuando llegas a tu hogar, ¿no? En ese tiempo yo llegaba a las 9:30 a mi casa y sabía que mi papá iba a estar en la tele viendo el fútbol o las noticias, iba a cenar y nos íbamos a ir a dormir todos, ¿no? Eso es lo que yo en mi corazón y en mi mente experimentaba. Yo decía, cuando lo veía a él, ¿cómo se dice? Cuando estás, cuando sales convaleciente, ¿sí? Yo a él lo veía convaleciente y decía, sí la puede librar, sí sí vamos a salir adelante. Pero me cuestionaba mucho si podía volver a mi vida normal, a lo que yo consideraba normal, ¿no? El llegar y que mi papá estuviera viendo la tele, platicar con él, reír, burlarnos de las cosas que veíamos en la tele, etcétera. Entonces, sí era un shock muy impresionante para mi mente verlo ahí y saber que en este momento necesitaba de nosotros, pero también era muy confrontante pensar que ya no volvería a ser nada igual, ¿sí? Okay. Creo que eso es lo que más evitas, pero que está muy claro, ¿no? Que puede suceder. Claro. Recuerdo, Manuel, una escena que me platicaste y cuando me la platicaste, te lo juro que me lo imaginé. Así como que me imaginé toda la escena. Recuerdo que me dijiste, en ese caso, la expareja que te acompañó en ese proceso. Recuerdo que me dijiste, me subí al carro y ahí fue como que me solté a llorar porque no te habías dado la oportunidad de llorar ese proceso. Sí, porque pues en estos casos yo como varón y pues mi familia es mi madre y mi hermana, pues regularmente lo que te dicen, ¿no? Que tienes que ser el fuerte. Y realmente lo estaba haciendo. Yo me dedicaba a buscar a los doctores, trataba de resolver algunas situaciones. Mi mamá y mi hermana obviamente resolviendo lo suyo, ¿no? Pero cosas en las que tenía que tomarse decisiones, yo también llegué a tomarlas. Y creo que no debería de haberlas hecho. Creo que no debería haber tomado esas decisiones, pero sí estaba tomándolas, por lo que fue muy complicado. Ahora sí, en contra de tu eslogan, pues sí fue muy complicado darme cuenta de todo lo cansado que estaba haciendo. Y así como tú lo mencionas, pues sí llegó un momento en el que recuerdo que antes de bajarnos de nuestro automóvil, mi expareja y yo, pues sí me solté llorando y no le dije, ¿sabes qué? Recuerdo muy bien en esa frase, ¿no? Le digo, adiós, si te lo quieres llevar, llévatelo, pero que sea tu voluntad, pues. Okay. Pero recuerdo que fue algo tan profundo que mi llanto fue el aceptar esa voluntad, pues, ¿no? Okay. Que después sucedió, ¿no? Ok. Y o sea, me lo vuelves a platicar a pesar de que ya me lo has platicado y siento esta parte, o sea, siento como esta tristeza, ¿no? Y te veo hoy, porque pues yo te conocí después y digo, o sea, cómo a Manuel ha sido parte, ¿no? de su construcción, ha sido parte de este proceso de lo que hoy en día es lo que es Manuel. Y cuando mencionas que tomaste decisiones que no tenías que tomar en ese proceso, ¿a qué te refieres? Recuerdo que hubo una situación en la cual pues la oxigenación de mi papá ya no estaba siendo la que se debería de encontrar en los parámetros adecuados para el funcionamiento de su salud ya deteriorada. Y recuerdo que llega el doctor y nos dice, podemos hacer algo con tu papá, pero simplemente es alargar su agonía, ¿no? Y recuerdo que le dije, pues, ¿qué es esa opción? Me dice, lo podemos intubar, ¿sí? Podemos intubarlo y que esté ya por respiración asistida. Y yo recuerdo que me lo menciona a mí, ¿no? Mi mamá y pues mi familia estaba adentro ya con mi papá. Y fue algo que yo dije, wow, o sea, tampoco uno no puede hacerse el que el sentido común no te dé para entender lo que está pasando. Uh-huh. Dices, pues si ya está agonizando, pues ¿para qué alargar esa agonía? Recuerdo. Uh-huh. Y fui muy claro. Yo le dije al doctor, pues si no tiene caso,
pues no lo hagamos, ¿sí? No lo hagamos porque pues simplemente es alargar algo que va a suceder en unas horas o mañana. Ujú. Sí, y recuerdo que después me acerco a mi madre y ya le comento que no debería de ser lo correcto. Pero hoy, en el presente, lo que piensa Manuel es, creo que esa decisión quizá la pudo haber entendido o la pudo haber realizado mi mamá, ¿sabes? Ujú. No el doctor tuvo que haber ido conmigo, ¿sí? Ujú. Pero son cosas que pasan y nos hacen aprender. Ujú. Pero es algo que sucede muy, muy a menudo en este tipo de situaciones, ¿no? El hermano que es líder de una familia empieza a tomar decisiones sobre lo que puede decidir la mamá o el papá en viceversa. Y creo que no es lo correcto, ¿verdad? Ok. Después de que se toma esa decisión, Manuel, en algún punto probablemente pudiste haber sentido culpa o... Sí, la verdad, después de que sucedió todo, dije, ¿y si hubiera pasado a lo contrario? Sentí una culpa, sentí un terror que dije, ¿por qué decidí eso? O sea, ¿por qué yo decidí eso? Eh, Quizá a lo mejor, o sea, se me vinieron tantos quizás y posibles escenarios que después dije, "No, ya, Manuel, se tomó la decisión. Desgraciadamente, después de que se toma esa decisión, mi papá fallece a las 7 horas, 8 horas, ¿sí? Y es así como que quizá pues todavía estuviera, ¿no? Si no hubiera Ok. tomado esa decisión que quizá fue errónea. Ok. ¿Alguien te acompañó en ese proceso, Manuel? Sí, la verdad que sí. Mi expareja, amigos de la comunidad donde asistía, fueron gran apoyo para mí en todos esos momentos. La verdad, nunca dejamos de estar acompañados. Mi familia, por supuesto, estuvo siempre al pendiente de nuestras necesidades, tanto emocionales y tanto físicas y monetarias. Ujú. Y hace mucho, mucho bien cuando está sucediendo eso. Ok. Em, Manuel, después de esas 7 horas que mencionas, ¿qué pasa? Te avisan que papá fallece. ¿Qué pasa por la mente de Manuel? Pues es de entender que ya nada va a ser igual. Sí, Ok. creo que yo me quedo con esas situaciones. Nada es, en mi mente pasa, nada vuelve a ser igual. Nada volverá a ser igual. Y pues así pasó. Ok, entonces, ¿cómo, en- cómo cambia la vida de Manuel? O sea, me imagino que es llegar a casa y saber, o sea, lo pienso y se me enchina la piel, ¿no? Decir, saber que llegas y ya no va a estar, como tú mencionabas, ¿no? Papá frente al televisor viendo fútbol o sea, las noticias. ¿Cómo es para ti como adaptarte? Porque supongo que viene una nueva adaptación, ¿no? De Ujú. que si en esa casa eran 4, ahora son 3. Sí, es así de simple como lo mencionas. Y súmale que parte de evitar nuestro dolor, la primera acción que tomamos como familia, o bueno, como mi mamá y yo, es irnos a vivir a casa de mi abuelo. Ok. Esto aunado porque pues de ahí viven la mayoría de nuestros familiares cerca. Ujú. Entonces, una de las medidas que tomamos para sentirnos acompañados es vivir en casa de mi abuelo. Ok. ¿Y crees que, o sea, yo sé que el mañana, el ayer o el hubiera no existe, ¿verdad? Pero ¿crees que fue como algo necesario para tu sanidad? Mm, Creo que eh, pues no tanto así, ¿verdad? Porque complicó algunas cosas que quizá no se tuvieron que haber complicado, pero que al final pasaron, pero creo que sí pudimos haber evitado. Ujú. Es decir, evitamos el dolor que al final lo teníamos que confrontar, lo teníamos que tener frente a frente, llegar a nuestra casa y saber que ya no está esa persona. Ok. Después, a los 5 meses, regresamos a nuestra casa y pues fue eso que te estoy mencionando, el reencontrarte a tu lugar donde conviviste con esa persona.
Ok. Manuel, eran 4 en esta familia, papá, tú, mamá y hermana, ¿no? Ujú. ¿Hubo un cambio? O sea, obviamente sí hubo un cambio, a lo mejor mi pregunta está de más, pero quiero hablar acerca de la vida de Manuel. ¿Hubo un cambio en la vida de Manuel? El saber que ahora él era el hombre de la casa, ¿o te dieron ese título? ¿O qué pasó? Pues me lo dieron y yo lo adapté y lo tomé. Ok. Es decir, cuando te dicen tantas veces en el velorio, ánimo Manuel, eres el hombre de la casa, eres el que va a estar a cargo ahora de la casa, es como es que, pues yo no quiero ese título, ¿eh? No ando por la vida pidiendo ser la cabeza de una casa donde pues no quiero serla. Pero te lo dicen de tal manera y súmale ya una historia familiar, es como que pues me pongo el saco, ¿sí? Me pongo eh, y me dedico a ser esa cabeza del hogar, ¿no? En el que se empieza a preocupar por mi mamá, por mi hermana y de una manera, pues ver por las necesidades de ellas y del hogar. No tanto un 100%, pero sí te haces cargo de algunas cosas, ¿verdad? Tan solo el hecho de lo que pensó mi mente en esos momentos y fue de algo que tuve que tratar, sí, porque es como mi mente pensaba algo, no voy a dejar solas nunca a mi mamá y a mi hermana. Ok. Sí, y me creí tanto eso que me costó 3 años para poder entablar una relación, ¿sabes? Ok. Que fue contigo. Y te Y casaste. me casé. Oye, y te agradezco mucho que nos puedas compartir esto porque es algo que justamente, para los que no saben, No es complicado también está en formato de televisión. Y hace unas semanas, que de hecho lo voy a traer aquí también al podcast, hablaba con una psicóloga que es sistémica familiar y hablaba cómo la cultura mexicana tiene muchos patrones así súper arraigados en la familia. Y una de ellas es cuando papá no está y si hay un hermano mayor, hombre, le quieren dar como ese rol, ¿no? Inconscientemente es como un rol de esposo, un rol que pues que no le pertenece, ¿no? O viceversa, ¿no? Si en este caso no está la figura del hombre y está la figura de la mujer, como incluso esta hija puede tomar un rol incluso hasta de esposa de la mamá, ¿no? O si es mamá quien fallece, toma el rol hacia papá. Entonces, es algo que se vive mucho en esa cultura, nos mencionaba la psicóloga. Y bueno, tú vienes a reafirmar esta teoría, ¿no? Que se dice cómo tomas un rol que no te correspondía, ¿no? Pero pues quizás en ese momento era la herramienta, era la información que tenías al alcance y pues era lo mejor que tú podías hacer. Entonces, ¿cómo fue para ti, Manuel, como tú lo mencionas, desprenderte o dejar o romper quizás esta promesa para ahora sí no buscar, pero quizás conectar con esta pareja, con esta nueva pareja que llega a tu vida? Pues cabe señalar que fue de mucha terapia. Sí, fue de mucha terapia. Fue de mucho darme cuenta de tantas cosas que uno lo va normalizando, lo convierte en patrón utilizando tus palabras. Y pues la terapia ayuda a darte cuenta de muchas cosas. Okay. Te hace muy consciente, te da mucha luz sobre todo de tus comportamientos y cómo te dañan usurpar lugares que no son tuyos. Cómo te daña estar en un lugar que no te corresponde y para lo cual no naciste. En ese sentido, si lo vemos. Pues yo no nací para ser la cabeza de la familia o sea, no nací para ver por las situaciones sentimentales de mi madre y de mi hermana, ¿sabes? Puede sonar cruel. A lo mejor quien lo va a escuchar y quien nos va a ver cuando escuche esto va a decir, Manuel, qué malo es, ¿no? Pero es una realidad y es algo que me liberó, ¿sabes? No dejo de preocuparme por mi mamá, por mi hermana.
Obviamente si pasa algo fuerte, si me necesitan, siempre voy a estar. Claro. Pero lo que pasa en ella sentimentalmente y emocionalmente a mí no me corresponde. Okay. Y es algo que fue muy palpable que descubrí en terapia. Que quien realmente debería ser la fuerte en esos momentos y quien debería haber visto por mis necesidades emocionales y sentimentales era mi mamá. Chin, cuando descubro eso es como que ¿de verdad pasa esto? Sí. ¿De verdad tiene que ser así? Sí, Manuel, recuerdo que me decía mi psicólogo, sí. Okay. Es que quien tenía que haber sido fuerte en esos momentos tuvo que haber sido tu mamá contigo, no tú con ella. Claro. Y es así como que, wow. Siempre pensé que era al revés. Tú ser el fuerte para ellas. Yo ser el fuerte, pero hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede y no se puede. Tú me conoces, siempre he sido de una mentalidad de salir adelante. En su tiempo minimizaba muchas de mis emociones y pues hoy en día sigo siendo fuerte mentalmente, pero le doy lugar a mis emociones. Pero en ese tiempo era muchísimo más dejar al lado mis emociones y enfocarme más en mi mentalidad. No me daba ni la mentalidad, ¿sabes? No me daba ni mi motivación propia. La automotivación no me daba. Y es cuando dije, algo está pasando. El Manuel que conozco yo no está siendo ese Manuel en este momento. en ese momento. Y es parte del por cual decido ir a terapia también. Que es importante, de verdad. Yo sé, y no me voy a cansar de decir que muchas veces pues la terapia sigue siendo un privilegio, ¿no? O sea, el cuidar tu salud mental es un privilegio y que deberíamos luchar de verdad para que sea un derecho para todos y no un privilegio. Y que además es importante que la terapia nos acompañe en un duelo, ¿no? Sobre todo ante una pérdida, porque pues hay que resaltar que hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Puedes vivir el duelo, la separación, ¿no? O cuando dejas un trabajo en donde duraste años, o cuando te cambias de iglesia, o cuando te despides de ciertos amigos, bueno, diferentes. En este cuando caso, se muere tu perro. Sí, también. Y en este caso, pues estamos hablando de la pérdida, ¿no? De un padre. Manuel, me gustaría preguntar, cuando después de 5 meses, dices, vuelven a su casa, ¿en algún punto se sentaron los tres? Y dijeron, ¿sabes qué? Ya no está tu papá o ya no está mi papá. ¿Qué vamos a hacer? Sí, fue una plática que tuvimos mucho los tres. Ya no está mi padre, bueno, ya no está mi esposo, ya no está mi papá. ¿Qué vamos a hacer? Pues fuimos dándole las reglas a la casa. Fuimos dando las reglas para llevar una armonía en el hogar. Que los tres estábamos buscando. Porque si me pongo a ver el presente y lo que sucedió en ese pasado, realmente estábamos desorientados. Claro. Estábamos totalmente desorientados porque lo que nuestra mente y nuestra percepción siempre vio como la cabeza del hogar, pues ya no estaba. Claro. Estábamos totalmente... Pues ya no estaba el esposo de mi mamá, ya no estaba el papá de mi hermana, no estaba mi papá. Tres roles. 3 roles, sí. O sea, 3 percepciones diferentes en una sola persona es... Pues los 3 estábamos bien desorientados. Y lo único que tratábamos era sobrevivir. Claro. ¿Qué más quedaba, verdad? Sí. En este caso, adaptarse, ¿no? A esto, pues a esto nuevo que, como ya mencionaba, nadie está preparado, ¿no? Para enfrentarse a esto. Manuel, quiero hacerte 2 preguntas. Una puede sonar incómoda. Si no la quieres responder, está bien. Pero me llama la atención, ¿no? Cuando dices... Tuve que tomar roles que no me correspondían, en este caso, pues convertirme como en este hombre de la casa, cuando pues tu rol era ser hijo, ¿no? Y claro, se puede confundir como, ay, no, qué egoísta, ¿no? Pero como tú lo mencionabas, puedes ser hijo y ver por necesidades, pero lo tuyo fue una inversión totalmente, ¿no? De este rol. Cuando dices que empiezas a tener una nueva pareja que te costó 3 años, ¿para mamá fue difícil soltarte?
Sí, porque en ella ya estaba el respaldo de una urgencia, de una solución de problemas en la casa, de las cosas que pasaban en la casa, pues mi madre sabía que contaba conmigo. Mi hermana, a pesar de ser independiente, sabía que ahí estaba yo para poder resolver algunas cosas. En lo social, en lo material, en lo que quizá un clavo o lo que fueran. A lo mejor no, yo no lo clavaba, pero buscaba quien nos apoyara para que lo clavara. Uh-huh. Entonces sí fue complicado para que mi madre pudiera soltarme, si lo vemos de esa manera. Uh-huh. Ok. Y Manuel, algo que nadie te dice del duelo, además de decisiones que quizás no tuvieses que haber tomado tú, el darte cuenta que pues nada iba a ser como antes, el saber que te ibas a enfrentar a una inversión de roles, el saber que pues te ibas a toparte contigo mismo y que de repente ibas a tomar incluso decisiones como el acudir a terapia, darte cuenta de muchas cosas. ¿Qué otras cosas experimentaste o aprendiste y que nadie te dijo acerca de esto? ¿Qué otras cosas aprendí? Qué buena pregunta. Sobre todo ser muy... a conectarme conmigo. El saber que no se puede estar bien todo el tiempo. Okay. Con eso me queda, es la parte principal. También muy a la par el saber que no tengo que ocupar lugares que no me corresponden. Que de eso lo analizo y me pone muy feliz. Porque sé que próximamente puedo ser papá y darme cuenta que yo no le voy a poner una carga a mi hijo que no le tiene que corresponder. Él simplemente tiene que ser hijo y divertirse y jugar tazos. Y jugar Xbox, o en dado caso sea mujer u hombre, pues él tiene que vivir su parte de ser hijo. Okay. Eso es con lo que me quedo. Y darte cuenta que no somos para siempre también. Yo nunca me imaginaba que a mis 27 años iba a perder a mi padre. Uno nunca en la vida está pensando a qué horas, en qué momento va a perder a su papá o su mamá. Pero sabes que puedes salir adelante. Okay. Con las herramientas necesarias y las herramientas adecuadas, ¿sí? En mi vida siempre critiqué a los psicólogos. ¿Y te casaste con una psicóloga? Sí, totalmente. Yo dije, nunca voy a acudir a un psicólogo. Creo que para los que van a psicólogos pues no son suficiente autoconscientes o no se conocen a sí mismos. Pero me reconocí débil, ¿no? De hecho, siempre me hacen preguntas. O sea, quienes descubren, les confieso que fui a terapia y que sigo yendo también, lo confieso, sigo yendo, no eres tú. Tengo otro externo y que pues la verdad me siento muy bien yendo a terapia, descubro quién soy. Me ayudó a superar ese proceso, me ayudó a superar otros procesos y me hace mejor persona, ¿sí? Me hace mejor Manuel, me hace mejor esposo, me hace mejor hijo, me hace mejor compañero de trabajo, primo, etcétera. Claro, sí. Y cuando menos te das cuenta, incluso lo acabas de mencionar, ¿no? Vas a trabajar como un punto y terminas trabajando como 20 puntos más, ¿no? Que no te das cuenta que acompañan ese proceso también. Sí, claro. Sí, totalmente, ¿verdad? Ese es un chiste que tenemos en casa. Sí, entonces, Manuel, te agradezco mucho, de verdad. Yo sé que ese tema da para más, pero no quisiera profundizar más allá porque también sabemos que existe lo íntimo y te agradezco que hayas abierto tu corazón y que hayas expuesto este tema que a veces no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados para hablarlo, para exponerlo y decir, sabes que yo pasé por esto y me sentí así. Entonces, de este tema rescato muchas cosas. Lo primero es que el ser hombre no es igual a ser fuerte siempre.
Sí. Que ser hombre es igual también a llorar, sentirte débil, a buscar ayuda. El darte cuenta también que en un proceso así, solos no podemos. Necesitamos una red de apoyo y necesitamos la ayuda de un profesional que nos pueda acompañar y que pueda entender este dolor, que a veces ni uno mismo lo puede entender qué es lo que siente. Y sobre todo, felicitarte, Manuel, no porque seas mi esposo, sino porque desde que te conocí como amigo y que me platicas esa historia, yo decía, o sea, cómo Manuel en medio de esa situación siempre quiso salir adelante, ¿no? Y cómo fue que quisiste, pues, buscar oportunidades de trabajo, decidiste emprender y has decidido, pues, hacer tantas cosas con tu vida. Y ahora sí que yo pude ver cómo ese dolor lo transformaste. Lo transformaste y es lo que sigues transformando en el día a día, ¿no? Decidiendo ser, pues, emprendedor, buscando siempre nuevas oportunidades y siempre, pues, mejorar. Entonces, te agradezco muchísimo de verdad por haber estado aquí. Espero que nos acompañes con la segunda parte. No, quizás en la segunda visita, que sea algo acerca de cómo ser emprendedor, porque también esa historia está padre, ¿no? Como, pues, ser emprendedor también alguien te dice que no es tan sencillo como lo platican y que también tiene su proceso, tiene su chiste, pero pues que al final vale mucho la pena. Muchas gracias por la invitación y espero que sí se haga la segunda parte. También puede ser de esto mismo que estamos hablando y nada más dar una pequeña recomendación, ¿puedo? Claro. Si te sientes en estos momentos que estás atravesando un duelo, joven, señora, señor o quien nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar, perdón, acude a terapia. Si no acudes a terapia o acude con una persona que creas que tiene los conocimientos para ayudarte, un consejero espiritual en tu iglesia, en tu comunidad, pero hazlo. La verdad, en esta batalla no estamos solos. Y es algo que yo siempre me acompaña, el saber que no estoy solo. Eso ha sido un arma muy importante, ¿sí? Y realmente se lo comunico a tu público también. No estás solo. Hay alguien que siempre te va a querer escuchar y que siempre te va a aconsejar, o una profesional de salud, que siempre te va a querer ayudar. Excelente. Muchísimas gracias, Manuel. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, No es complicado. No olviden seguirnos en nuestras demás plataformas. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y te invitamos a que nos sigas escuchando por aquí en Spotify.